Buenos días, mi nombre es Néstor Tavares, soy estudiante de la UNAD en la materia Derecho Laboral y Legislación Laboral, perdón, y con el presente doy respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Por qué los empleadores en Colombia desconocen los derechos a la seguridad social de los trabajadores? Se considera que el sistema de seguridad social, reestructurado por la Ley 100 de 1993, su legislación ha sido muy abundante y dispersa, lo que hace difícil su conocimiento y consulta. Igualmente porque no han existido suficientes campañas de divulgación por parte del Ministerio del Trabajo y las entidades administradoras para que tanto empleadores como trabajadores adquirieran el conocimiento completo, no solo sobre los alcances y las coberturas existentes, sino de las consecuencias y las sanciones por su incumplimiento. Se considera que aunque en las diferentes leyes que regulan el sistema integral de la seguridad social y en el Código Sustantivo del Trabajo se establecen sanciones coherentes y severas, principalmente en materia de riesgos laborales, estas no logran disuadir del incumplimiento de las obligaciones a los empleadores, en la gran mayoría por el desconocimiento de las mismas, aunado a que no existe un eficaz poder sancionador del Estado, ejercido por la Oficina de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio de Trabajo, no solo en cuanto a la vigilancia y control que debían ejercer, sino en la imposición de las sanciones administrativas previstas. Por otro lado, la exagerada tardanza de la justicia ordinaria laboral en emitir fallos y sanciones hace que en algunos empleadores se les haga fácil, se les facilite o que persistan en el desconocimiento de este derecho a la seguridad social en perjuicio de sus trabajadores y de ellos mismos. Respecto a las consideraciones anteriores y el asunto objeto de análisis se destaca lo afirmado por el tratadista Gerardo Arenas Monsalve en su obra El Derecho Colombiano de la Seguridad Social, tercera edición actualizada de Legis Editores S.A., que al referirse a la estructura normativa del Sistema Colombiano de Seguridad Social, en las páginas 165 y 166 indicó: el desarrollo reglamentario del sistema de salud ha sido inmenso y caótico. Los decretos reglamentarios, que algunos estiman en más de 1000, dificultan la mirada sistemática del sistema por las inconsistencias que registran muchos de ellos. También en este sistema, los desarrollos de la jurisprudencia complementan los contenidos legales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, principalmente en materia de control constitucional, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al definir en casación los alcances de la regulación legal, han aportado importantes criterios jurídicos al sistema de riesgos profesionales. Este mismo autor, en su obra antes mencionada en la página 162, al referirse al Sistema General de Pensiones, en uno de sus apartes dijo: el Sistema General de Pensiones ha tenido además amplísimo desarrollo reglamentario, con cerca de un centenar de decretos reglamentarios que se han ocupado del mismo. Aparte del marco normativo y legal y reglamentario, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tanto de control constitucional como de tutela, se ocupan del sistema de pensiones. Igualmente, la Corte Suprema de Justicia, en sus sentencias de casación, han desarrollado una amplia jurisprudencia interpretativa de las leyes del sistema. Respecto al desconocimiento de los empleadores del derecho a la seguridad social de sus trabajadores, se destaca igualmente como doctrina lo indicado por Juan Carlos Cortés González en su obra Régimen de los riesgos laborales y de la seguridad y salud en el trabajo, comentario y actualizaciones de la Ley 1562 del 2012 de Legis Editores, páginas 15 y 16, presentación en la que se señala: ha sido poca la producción normativa en el sistema de riesgos laborales, en especial si se compara con la proliferación de disposiciones y ajustes experimentados en un sistema como el de la seguridad social en salud, o si se enfrenta a los ajustes del Sistema General de Pensiones. Esto además guarda concordancia con la poca importancia normativa que en la adopción de la Ley 100 del 93 se reconoció a este componente de la protección social, cuya regulación quedó delegada al Gobierno Nacional a partir de las provisiones del título tercero de dicho ordenamiento.
No obstante, el uso de este mecanismo regulatorio y la confrontación que de él hizo la Corte Constitucional respecto a los principios y mandatos constitucionales determinaron el seguimiento de importantes vacíos normativos como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de varias de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1295 del 94. Esto hizo que se adoptara la Ley 776 del 2002, mediante la cual se incluyeron modificaciones al sistema. Segundo, ¿qué consecuencias se generan para los trabajadores que no se reconozcan sus derechos a la seguridad social? El no reconocimiento del derecho a la seguridad social implica para los trabajadores el menoscabo total de su calidad de vida que no estaría acorde con su dignidad de ser humano. Implica la vulneración de un derecho fundamental del trabajador de rango constitucional establecido para proporcionar cobertura integral de las contingencias que menoscaban la salud y la capacidad económica del trabajador, por lo que su no reconocimiento, además de ser injusto, dejaría al trabajador completamente desprotegido frente a otros derechos fundamentales que también serían consecuencialmente vulnerados, como los derechos a la vida, el trabajo y la salud. El impedir la debida integración del trabajador con la comunidad, ya que al no gozar de la protección para las contingencias que se amparan, su bienestar individual y de toda su familia se resquebrajarían de tal forma que se afectarían notablemente sus vidas en relación, su desarrollo y su misma integración social. Se impide al trabajador hacer parte de las actividades, estrategias y acciones de promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, concretamente al hacer parte de los comités paritarios de salud ocupacional o desempeñarse como vigías de seguridad y salud en el trabajo, eliminándose su derecho de participación, indispensable a efecto de la eliminación o el control de los riesgos del trabajo. No podría disfrutar el trabajador de las prestaciones económicas que se reconocen en los distintos sistemas por razón del acaecimiento de las contingencias que cada uno contempla. No se le garantizaría al trabajador el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones consagradas en la ley para el Sistema General de Pensiones, Ley 100 del 93, artículo 10. Se impediría al trabajador, en cuanto al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el acceso al servicio de salud en todos sus niveles, a efecto de su recuperación, su mejoramiento y su prevención, Ley 100 del 93, artículo 162. El trabajador, al desconocérsele su derecho a acceder al Sistema General de Riesgos Profesionales, no podría gozar de la prevención, protección y atención para las enfermedades y los accidentes de trabajo que les ocurran, beneficios regulados por el Decreto Ley 1295 del 94, artículo 1. No podría disfrutar el trabajador de las prestaciones y beneficios propios del sistema de salud por enfermedad general y maternidad, tales como acceso al plan de salud obligatorio, cobertura familiar, protección a la maternidad y atención materno-infantil, auxilio por incapacidad laboral, auxilio por maternidad, de acuerdo a la Ley 100 del 93, artículos 162, 163, 166, 206 y 207 respectivamente. Tercero, ¿qué consecuencia genera para los empleadores desconocer el derecho a la seguridad social de los trabajadores? Implica el incumplimiento por el empleador de sus obligaciones laborales, ya que la relación laboral implica la obligación de afiliar a los trabajadores a la seguridad social y pagar las cotizaciones respectivas. Como la afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para los empleadores, el no reconocimiento del derecho a la seguridad social de sus trabajadores implica para ellos el incurrir en las sanciones legales previstas para tal omisión. Decreto Ley 1295 del 94, artículo 91, Ley 1562 del 2012, artículo 13, Decreto 1443 del 2014, artículo 36. El empleador se hace responsable de las pensiones y prestaciones que otorga el Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones por contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. Decreto 1295 del 94, artículo 5, Ley 776 del 2002, artículo 1.
El empleador se hace responsable de las prestaciones que otorga el Sistema General de Riesgos Laborales en caso de accidente de trabajo y enfermedades laborales, tales como prestaciones asistenciales y prestaciones económicas. Ley 100 del 1993, artículo 254, Ley 776 del 2002, artículo primero, Decreto 1295 del 94, artículo séptimo, Ley 776 del 2002, artículo tercero, respectivamente. El empleador se hace responsable de las prestaciones que otorga el Sistema Integral de Seguridad Social en riesgos laborales por enfermedad general y maternidad, cobertura familiar, auxilio por incapacidad laboral y maternidad. Los empleadores que desconozcan el derecho a la seguridad social de sus trabajadores y no realicen, por tanto, su afiliación al sistema de riesgos laborales, incurren en las sanciones consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, la legislación laboral vigente y la Ley 100 de 1993 y demás normas que los modifican, y deberán además reconocer y pagar al trabajador las prestaciones consagradas en el Decreto 1295 del 94, artículo 91. El empleador que no realice la afiliación de sus trabajadores a la seguridad social incurra en multas sucesivas mensuales de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, Decreto Ley 1295 del 94, artículo 91. El empleador que, como consecuencia de no realizar la afiliación de sus trabajadores, incumpla las normas y programas de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo y demás obligaciones que le impone el sistema de riesgos profesionales, incumplen multas sucesivas mensuales de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, Ley 1562 del 2012, artículo 13. El empleador que reincida o no haga los correctivos necesarios y persista con el desconocimiento del derecho a la seguridad social de sus trabajadores, puede verse sujeto por parte del Ministerio de Trabajo a la suspensión de actividades hasta por un término de 120 días o el cierre definitivo de la empresa, Ley 1562 del 2012, artículo 13. La no presentación o extemporaneidad del informe del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral o el desconocimiento por el empleador de las demás obligaciones previstas en la Ley 1562 del 2012 incurrirá en multas hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, Ley 1562 del 2012, artículo 13. En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador en donde se demuestre el incumplimiento por el empleador de las normas de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, incurrirán multas hasta de 1.000 salarios mensuales legales mínimos vigentes, sin perjuicio de las demás sanciones, Ley 1562 del 2012, artículo 13 y artículo 30. El empleador deberá responder por la totalidad del aporte, aun cuando realizado el descuento del porcentaje correspondiente al trabajador, Ley 100 de 1993, artículo 22. Se ve perjudicado el empleador toda vez que no le es posible contar con el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que son indispensables para la efectiva prevención y atención en el sistema de las enfermedades y las lesiones causadas por las condiciones de trabajo, lo cual redunda o incide directa y negativamente en la productividad de la empresa, ya que su fuerza de trabajo se vería gravemente afectada en sus entornos personales y familiares, generándose malestar en contra del empleador, que incluso quedaría expuesto a padecer por su accionar ilegal e injusto consecuencias lesivas a su patrimonio económico. Se ve impedido de contar el empleador con los mecanismos, los elementos y las instituciones que existen en el sistema de riesgos laborales, que son las idóneas para procurar la salud, la mejora del medio ambiente y de la salud en el trabajador, previniendo y controlando los riesgos que lo afectan, lo cual afecta negativamente la productividad de la empresa y por ende los beneficios económicos percibidos por el trabajador. Muchas gracias.